Cuando mi psicólogo Quique me dijo que tenía TDAH, sentí un alivio enorme. Y para los que no saben lo que es el TDAH, básicamente es una condición que afecta a la atención, la impulsividad y la forma en la que procesamos los estímulos. Muchas personas exitosas han hablado públicamente de tener TDA, como por ejemplo, no sé, Michael Phelps, el nadador, Franco Colapinto, Richard Branson, el gran Michael Jordan. Pero más allá que cualquier definición médica, para mí fue algo mucho más simple. Fue entenderme. Y no porque me gustara tener esa etiqueta, sino que sentí alivio porque por primera vez entendí muchas cosas de mi vida. Era como la pieza del rompecabezas que me faltaba. Entendí mi falta de atención en la escuela, lo primero, mi imaginación, entendí mis estímulos, los estímulos a cualquier ruido, cualquier movimiento o situación que podía captar mis sentidos. También entendí mejor mi curiosidad. No soy fanático de nada, pero soy curioso de todo. Entendí por qué podía concentrarme durante horas en algo que me apasionara y no podía soportar 5 minutos haciendo algo que no me interesa. Entendí por qué mi mente estaba constantemente saltando de una cosa a otra y por qué mis emociones podían variar de arriba a abajo en cuestiones de segundos, de minutos. Entendí por qué me costaba tanto quedarme quieto. Si ustedes ven, me estoy como siempre moviendo. Y también entendí por qué el trading me estaba costando muchísimo. Muchísimo más de lo que yo pensaba. Porque hay algo que nadie me dijo o nadie te dice a los que tenemos TDAH. El TDAH y el trading tienen una relación muy particular y puede jugar de forma complementaria o de forma que te perjudique en tu contra. Pero todo depende de si vos entendés cómo funciona tu mente. Muchos de acá me van a decir, sí, yo me distraigo, quiero hacer otras cosas al mismo tiempo. En el colegio no entendía nada, pero porque no prestaba atención. Tenía mal comportamiento, mala conducta, y eso porque las personas no te entienden. Pero cuando aceptás tus características, y ese es como el punto de partida para un viaje dentro de esta habilidad. Ojo, dentro de la vida también, no solamente del trading. Porque durante mucho tiempo pensé que el problema era yo en mi análisis. Y no, mi problema, entre otros, era la ansiedad, era la hiperactividad que muchas veces viene acompañada de la ansiedad. Y la ansiedad, ¿saben lo que es? Es el exceso de futuro. Es querer tener ese resultado antes de que llegue, antes de tiempo. Es querer saber antes, querer ganar antes, querer entrar al mercado antes. Y el mercado eso lo castiga porque es un blanco fácil para el mercado. Un trader necesita desarrollar su paciencia. Y si hay algo que el TDAH no le gusta o no nos gusta es esperar, porque queremos todo ya, ahora, inmediato. Y eso a mí personalmente me hizo cometer muchos errores. Por ejemplo, identificar una zona y ejecutar antes de tiempo. Porque mi mente ya estaba imaginando el movimiento, ya estaba viendo el resultado, ya estaba proyectando el trade y terminaba ejecutando antes. Eso es uno de los ejemplos. Ejecutando antes de que el mercado me confirmara absolutamente nada. Ejecutando una consolidación, porque ya va a romper, no sé. Mi cabeza imaginando el futuro movimiento. Y eso no solamente me perjudicaba para ejecutar una operativa, también me perjudicaba para salirme de una operativa, porque muchas veces tenía una buena operación corriendo con una buena entrada, el análisis que había hecho era el correcto, la entrada era la correcta, pero no podía esperar a que el trade se desarrolle naturalmente. ¿Y qué hacía el Gonzalo ansioso? Cerraba o sentía la ansiedad de cerrar el trade porque quería asegurar obviamente ganancia, quería terminarlo. Y terminaba saliendo antes de tiempo, esa es la verdad. O peor todavía, movía mi stop o movía un break-even anticipado. El price action te castiga y te saca. Realmente durante mucho tiempo pensé que eso era buena gestión, pensé que estaba haciendo las cosas bien. Entendí que muchas veces no era la gestión, era mi ansiedad disfrazada de gestión. Porque era lo que yo necesitaba sentir el control, necesitaba sentir la seguridad. Necesitaba eliminar la incertidumbre. Estoy seguro que a muchos de ustedes les pasa y quizás no tengan TDAH o quizás sí tengan TDAH, pero les pasa esto. Y conocer esta característica de uno la podés usar a tu favor, porque el mercado no funciona así. Mi mente realmente o la mente de alguien que tiene estas
características, siempre está buscando algo. Un estímulo, una idea, una conversación, un proyecto, un gráfico, algo. Necesitas hacer algo, no puedes estar quieto. Y el problema es que en el trading muchas veces no te da ese movimiento o no te da nada, te obliga a esperar. Y no sabes si vas a tener que esperar 5, 7, 10, 30 minutos, 1 hora o 3 horas, o quizás ni se da. Pero el trading te pide estar ahí presente, te pide estar ahí atento. Porque cuando llega el momento, tenés que ejecutar. Y si no ejecutás, perdiste tu oportunidad, perdiste el día. Porque cuando aparece la oportunidad, pasa algo que puede ser muy peligroso. Cuando no la aprovechaste porque te distrajiste, después vas a querer tener ese otro disparo fuera de tu zona, y ese es el trade que yo llamo trade consuelo. Es ese disparo que tomás porque te perdiste el primero y normalmente ese disparo ya no tiene la misma calidad, ya no tiene la misma probabilidad, ya no tiene la misma nada, perdió todo. Y es ahí donde empezás a perder, regalar, desperdiciar tu dinero. Por eso, esperar para una mente hiperactiva puede sentirse como una tortura. Después apareció otro problema, y es muy común para los que tenemos atención dispersa, que es la atención fragmentada. Estoy mirando el gráfico y abro Instagram, vuelvo al gráfico, miro el celular, abro otra pestaña, respondo un mensaje, escucho algo de fondo y me conecto con el sonido. Y yo siento o yo me convenzo a mí mismo que estoy trabajando, pero la realidad es que la atención la tengo rota en 10.000 estímulos distintos. Y eso tampoco, el trading tampoco sirve. El mercado va a premiar la presencia, el mercado no va a premiar la dispersión. Y esto lo he visto en muchísimos traders. Otra cosa que he visto en traders es cuando, y también me ha pasado, cuando cambiamos la estrategia demasiado rápido, prematuramente. Pero no porque la estrategia que estamos cambiando sea mala, sino porque no le damos el tiempo suficiente a madurarla. Querés tener o quería tener resultados inmediatos, entonces probaba algo, perdía, me duraba días, yo empezaba a dudar y ya estaba buscando otra estrategia, otra información y otra y otra. Y entendí que el problema no era realmente la estrategia, sino que el problema siempre es el trader, el problema era yo, no es el trading, es el trader. En ese momento entendí que mi incapacidad para sostener un proceso era compleja. Cuando estudio trading, y antes estudiaba mucho más que lo que estudio ahora, pero cuando estudiaba trading también me pasaba. No sé si te pasa, déjame tu comentario si esto te pasa. Que estás estudiando, estás como mirando la clase, estás como concentrado en la pantalla, pero tu mente está en cualquier otra cosa, en cualquier otro lado. De repente a mí me pasaba que me daba cuenta de que pasaron minutos y no escuché absolutamente nada de la clase. Digo, ¿qué estoy viendo? No me quedó nada. Y eso es una sensación muy extraña. Me pasaba en el colegio, en la facultad, porque realmente pareces que estás prestando atención, pero en realidad no estás ahí. Siempre me consideré una persona que imaginaba o que procesaba o que ejecutaba muchas ideas en mi mente, porque tengo mucha energía para crear, es algo que me gusta. Siempre pensé en muchos proyectos, siempre le puse muchas ganas y muchas veces también me pasaba que me aburría muy rápido. Conseguía algo y estaba pensando en lo que seguía. Y eso no está bueno, pero sí tiene algo bueno y también tiene algo peligroso, porque cuando querés todo al mismo tiempo, muchas veces significa que no terminás avanzando en nada. Y si hay algo que me define a mí es la intensidad, porque siento que no hago las cosas a medias. Cuando algo me gusta mucho, me obsesiono. Lo estudio, lo pienso, lo vivo. Y cuando una idea se mete en mi cabeza, es muy difícil que la pueda sacar. Y el trading fue una de esas cosas que se metió en mi cabeza y creo que es una obsesión y es una de las razones por las que seguí adelante cuando muchos en el camino abandonan. Ahora no todo fue negativo, porque también hay cosas del TDA que me ayudaron muchísimo. Por ejemplo, en los que les decía recién, mi curiosidad, mi creatividad, mi necesidad constante de aprender, mi obsesión por entenderlo. Necesito entenderlo como para poder explicarlo. Porque cuando algo me apasiona realmente, yo como que hago un hiperfoco. Y ahí realmente pasa algo increíble. No sé cómo explicarlo, pero es como que desaparece todo el mundo
Desaparecen los ruidos, desaparecen las distracciones, realmente desaparece todo. Y es como que está el gráfico y yo, y estamos como convertidos no sé, en una sola cosa, como que nos fusionamos. Puede pasar cualquier cosa a mi alrededor, puede sonar el teléfono, me pueden hablar, tocar el timbre, no sé, puede estar temblando realmente y yo no me voy a enterar, porque estoy completamente conectado con lo que estoy haciendo. Después también aparecen, se notan que me estoy todo el tiempo moviendo, eso es la hiperactividad, re loco. Pero bueno, que después aparece algo que pocas personas me entienden o quizás entiendan, que es como la fatiga mental. Imagínense, después de estar muchas horas de hiperfoco, llegás a un momento donde el agotamiento es grande. Y a veces a mí me cuesta respetarlo. Me cuesta mucho respetarlo porque me cuesta salirme de mi rutina. Pero también ahí es donde tenés que entender algo, que cuando una mente con TDAH sin rutina puede convertirse en un lugar muy peligroso, porque si te pasa que tenés TDAH y no tenés objetivos, no tenés horarios, no tenés dirección, realmente podés quedar tirado en una cama sin ganas de hacer nada. Y escuchame bien, porque también me ha pasado. Y nadie va a venir a tocarte la puerta, a regalarte una oportunidad, ni mucho menos. Si dormí hasta tarde, si no salí de tu casa, si viví esperando que algo de tu vida cambie, no va a pasar. Eso es lo que a mí realmente me enseñó, y fue un cambio, pero 360, fue cuando empecé a construir una estructura alrededor de mi vida. Porque, por ejemplo, entrenar temprano, tener horarios, tener una rutina, entender que es importante la disciplina. Yo antes la veía como un castigo, tengo que ir al gimnasio de vuelta, y sí, pero no es un castigo, es una necesidad. Es como el puente entre quién eras o quién sos ahora y quién querés ser, en quién te querés convertir. Yo durante mucho tiempo, pensé que tenía que parecerme a otras personas, a mis compañeros de colegio, a mis amigos, pensé que tenía que parecerme a ellos, ser una persona más tranquila, más ordenada, más normal. Y entendí que mi trabajo no era convertirme en otra persona, era aprender a usar las cartas que me tocaron a mí, aprender de mis características y aprender a domarme. Y ahí entra lo que siempre, que es aceptarte tal cual sos, con lo bueno y con lo malo, con tus fortalezas y con tus debilidades, limitaciones. Porque cuando vos entendés cómo funciona tu mente, dejás de luchar contra ella, empezás a usarla a tu favor. Quizás esa fue una de las lecciones más importantes que me dejó a mí el trading, porque me puso un espejo, el mercado me puso, el gráfico, el mercado me puso un espejo y me hizo ver tal cual y cómo era. Y buscando ayuda pude lograr encontrar esta pieza que me faltaba. Pero no aprender a operar, sino aprender a conocerme. Porque cuando dejás realmente de luchar contra vos mismo, es cuando empezás a construir algo mucho más importante que un trader rentable. Porque empezás a construirte a vos. Si llegaste hasta acá, te sentís un poco en sintonía con lo que fue este video, déjame tu comentario, que me gustaría realmente leerte. Si tenés TDAH o si pensás que puedes llegar a tener, me gustaría saber de vos. Dale un like, suscríbete al canal y nada, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Nos vemos.